Hoy vamos a ver el primer don impartido por el Espíritu Santo y usted va a abrir su Biblia en Primera de Corintios capítulo 14. Más bien 12, capítulo 12, verso 28. Primera de Corintios 12, verso 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia. Diga conmigo, en la iglesia. ¿Para qué están puestos los dones que Dios ha impartido? Para ponerlos en la iglesia. Recuerde esto, los dones son para la iglesia. Primeramente, que esta es la palabra griega protón, que significa pionero. Primeramente están los pioneros, que son los apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Si usted se da cuenta, casi que en este verso están los 5 dones que habla Efesios también 4, porque yo relaciono mucho los que hacen milagros con los evangelistas. Si hay un don asociado al evangelista, es el don de hacer milagros. Casi que va de la mano. Evangelista siempre irá acompañado de un don de milagros. Y por cierto, eso es muy normal que pase. Van a haber siempre dones que estarán asociados con otros dones, y eso es muy importante para hacer la obra. Por ejemplo, hablamos de que el pastor es maestro y a la vez tiene el don de enseñanza, y están muy asociados. Por ejemplo, el profeta estará muy asociado al don de discernimiento de espíritus. Habrá una gran asociación entre varios dones, y eso va a ser muy bueno. Por eso, mínimo, usted va a tener un don del Espíritu, aunque ya le hablé de que tiene 7 dones impartidos por gracia de Dios, por gracia divina, y usted creo que ya los anotó. El primer don que vamos a ver es en el orden como lo dice Primera de Corintios 12, 28, y es el don de apóstol. Esta palabra apóstol viene del griego apóstolos o apostelo con 2 L al final, que significa enviar. La palabra apóstol significa enviado. Es la palabra griega apóstolos, y viene de esta idea. Se lo voy a leer literalmente para no quitarle nada. Esto es un comentario que anoté acá en el material, para que usted lo tenga o para que usted lo escuche literalmente. Vean de qué idea viene un apóstol. En Grecia se daba, por ejemplo, el nombre de apóstol a una expedición o a un grupo de colonos que emprendieran un viaje por mandato del Estado. También el comandante de tal expedición llevaba a veces ese nombre. Entre los judíos, el apóstol, del hebreo saliach, para que anoten ahí, no se menciona nunca la palabra apóstol en el Antiguo Testamento, nunca la va a haber mencionada, pero sí es una palabra hebrea también que se traduce o se escribe como saliach con J al final, el cual es un representante con plenos poderes para actuar. No solo tenía que cumplir puntualmente con todo lo que se le había encomendado, esto no lo tiene que anotar, solo escucharlo. No solo tenía que cumplir puntualmente con todo lo que se le había encomendado, sino que también estaba obligado a dar cuenta al que le había enviado de todo lo que había hecho y experimentado. Solo cumplía bien su trabajo si lo hacía con una completa dedicación de toda su persona. Tenía que representar al que le había enviado de tal manera que saliera a la defensa de sus intereses, promoviéndolos como si fueran suyos. Tenía que identificarse por completo con la causa del que le había enviado. Así que entonces, amado hermano, ¿qué es un apóstol? Número 1, vamos a hacer 5 preguntas en el don de apóstol. 5 preguntas. La primera es: ¿qué es un apóstol? Número 1, respuesta: apóstol es un enviado con un propósito específico, del griego apóstolos, que significa enviado. Segunda pregunta: ¿hay más apóstoles después de los 12? ¿Hay más apóstoles después de los 12? Evidentemente que sí. La respuesta es que sí, porque aún en el grupo de los 12 uno falla
e inmediatamente sustituido. Ya ahí evidentemente vemos que hay un apóstol 13, porque uno falló. Usted sabe cuál es: Judas. Vea Hechos capítulo 1 rápidamente. Hechos capítulo 1 dice de la siguiente manera, verso 15 en adelante: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Verso 19: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho, aquí queda claro, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Queda claro entonces ya de antemano que el grupo no estaba solamente, o los apóstoles no quedan terminados solo con los 12 primeros, porque evidentemente tienen que escoger a otro para sustituirlo, para que sea participante del ministerio, del apostolado. Definitivamente hay que hacer una mención especial, y yo creo que estos apóstoles van a tener una mención honorífica en el cielo. Indubitablemente, sin ninguna duda, los 12 apóstoles, que aquí entra una controversia. Ya en esa controversia no me meto, nada más la menciono. Algunos dicen que los 12 apóstoles que menciona el libro de Apocalipsis, que les llama los 12 apóstoles del Cordero, el que va a ocupar el puesto 12, dicen algunos, es el apóstol Pablo y no Matías, que fue el sustituto. Pero eso es pura especulación. Sin embargo, hay que destacar que estos apóstoles tienen una mención especial. Son un grupo en particular, son los escogidos del Señor Jesús. Por eso estos 12 apóstoles hay que destacarlos, y la Biblia los destaca como tales. Vean por ejemplo varios pasajes conmigo. Indican que hay una exclusividad en este grupo de los 12. Mateo capítulo 19 dice así: Mateo capítulo 19. Es decir, como estos 12, ninguno. Son exclusivos. Mateo 19, verso 27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9 también, y aquí vamos a ver algo más. Además de esta mención específica de exclusividad de este grupo de los 12, también aquí hay un detalle más. Que aquí haríamos una tercera pregunta basado en este pasaje. Ya se las doy. Dice capítulo 9, Lucas 9, ¿están ahí? Amén. ¿Llegaron a Lucas 9? Sí, Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió. La palabra apóstolos, y los envió. Note que primero, y esto es algo que puede pasar, hay gente que primero operó en un don y después
Dios lo lleva a operar en otro don. No significa que inmediatamente fue un apóstol, no, después, por ejemplo, este es un caso, los llama y les dice: van a echar fuera demonios, van a predicar, van a tener poder. Y ahora a estos son los que les llama apóstoles, porque tenían estas señales, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 10, ahí mismo, verso 1, van de la mano estos dos pasajes. Lucas 10:1, vean una relación acá. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Note que a otros 70 los está poniendo en el mismo nivel en cuanto al llamado, en cuanto a la exclusividad. Los 12 fueron escogidos por Jesús hasta por nombre. Jesús los llamó por nombre y les dice: Pedro, tú me seguirás y serás pescador de hombres. A Andrés lo llamó por nombre, a este lo llamó, a Mateo lo llamó y los llamó. Pero vean que este grupo de los 70 están al mismo nivel. Pudiéramos decir también que los 70 también eran apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían la misma función. ¿Cuál era la función? Ser enviados. Y a estos enviados con señales, con poder y con prodigios también se les puede llamar apóstoles. Verso 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. La palabra envió de Lucas 9:1, de Lucas 9:2 y de Lucas 10:1 es la misma palabra, apóstolos, la misma palabra griega. Es decir, a estos también los envió a la misma comisión, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y vaya a Apocalipsis capítulo 21 verso 14, que era un pasaje que le mencionaba ahorita. Apocalipsis 21:14 dice así. Este es uno de los dones en el cual se hace un poquito de polémica, pero vamos a verlo de forma sencilla a través de la Biblia, y usted juzgará si el don es para este tiempo o si no es para este tiempo. Apocalipsis 21:14 dice así: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Note esta característica: están los apóstoles del Cordero. Algunos comentaristas han tomado, por ejemplo, una posición de que en el Antiguo Testamento, aunque no se menciona la palabra apóstol, hay apóstoles, porque también eran enviados. Y a estos apóstoles del Antiguo Testamento, algunos les pudiera llamar los apóstoles del Padre. Por ejemplo, un Moisés, un Abraham, un Elías, un Nehemías, gente que hizo obras poderosísimas en el Antiguo Testamento, pero son simplemente comentarios que no los asumimos como una posición. Simplemente se los dejo ahí para que usted lo medite. Pero lo que sí podemos llamar es apóstoles del Cordero, que en este caso son 12, y queda esa especulación que le dije ahora, que nos daremos cuenta si el Señor nos lleva con él. Dicen que ayer la fecha de la venida de Cristo falló por un asunto de posición y asunto de tiempo, que entonces es hoy la venida de Cristo. Ayer falló, pero fue porque la ubicación de los meridianos y paralelos falló. Entonces hoy es el día de la venida de Cristo, por aquello que si hoy nos vamos nos daremos cuenta ya de esos detalles en el cielo. Si ese puesto 12 lo tiene Matías o el apóstol Pablo. Yo diría que se lo merece el apóstol Pablo. Pero ahora voy a decir otra cosa del apóstol Pablo que tal vez excluye esa posición, y va a ser Matías. Tercer pregunta. ¿Fueron los 70 los últimos apóstoles? Primero dijimos, ¿fueron los 12 los últimos apóstoles? Evidentemente no, porque hubo un sustituto. Ahora, ¿fueron los 70 los últimos apóstoles? Bueno, vamos a ver en la Biblia si hay más aparte de estos. Yo diría evidentemente no, porque ya tenemos uno más que usted lo conoce, que es el apóstol Pablo. Es decir, que en el grupo de los 70 y en el grupo de los 12, que son 82, ya ahí no está el apóstol Pablo. Y luego el apóstol Pablo es llamado al ministerio apostólico, y él mismo se declara apóstol en sus cartas. Yo
Pablo, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Ya vemos que hay uno más, pero no solo hay uno más, hay 9 más que la Biblia registra, para que usted y yo los veamos rápidamente. Vamos al primero, que es el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:1, rápidamente, 1 Corintios 1:1, pasajes conocidos. Hoy vamos a usar un poquito la Biblia, así que usted, si no llega, vea la pantalla, pero no se malacostumbre, siempre cargue con su Biblia. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, también subraye esa última frase, y el hermano Sóstenes. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí estamos hablando del apóstol Pablo, capítulo 9, de ahí mismo de Corintios, verso 1 y 2. Capítulo 9, verso 1 y 2. Llegaron. Dice verso 9, 1 y 2: no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor, a Jesús el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Hay uno más, aparte del grupo de los 70 y de los 12, el apóstol Pablo. Bernabé es considerado apóstol. Hechos capítulo 14, vaya conmigo. Bernabé, otro más. Hechos capítulo 14, 4 dice de la siguiente manera: y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Bueno, ¿quiénes eran esos apóstoles? Verso 14: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, hubiera dicho cuando lo oyeron el apóstol Pablo y el hermano Bernabé. No, de una vez claro, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, para que usted tenga criterio para decir que no son apóstoles solamente los 12. Sí son ellos los 12 exclusivos apóstoles del Señor Jesucristo. Eso sí usted lo puede decir. Los 12 apóstoles primeros son de exclusividad del Señor Jesucristo y tendrán un grado honorífico, de manera tal que hasta 12 tronos estarán puestos para ellos, para que juzguen a las 12 tribus de Israel. Pero no se quedó ahí la lista de los 12, porque hubo 70 más, y no solo 70 más, sino 9 más. Y también vemos que hoy en este tiempo también Dios puede levantar gente con este llamado. Número 3, hay otro más. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 4, verso 9. 1 Corintios 4. Aquí voy a leer 3 pasajes juntos. 3 pasajes juntos. Los voy a leer seguidos. 1 Corintios 4, 9, 1, 1 y 3, 21 al 4, 1. ¿Lo entendió? Ya lo repito y usted ahí lo va siguiendo. 1 Corintios 4, 9. Y si no, el del proyector siempre me entiende todo. 1 Corintios 4, 9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios 1, 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, que es un bonito nombre para que usted le ponga a uno de sus hijos. Si hay una mujer embarazada, si nace hombre, le puede poner Sóstenes. Es un bonito nombre, un nombre de apóstol también. 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios 3, 21. 1 Corintios 3, 21 hasta el capítulo 4, verso 1. ¿Me entendió eso? Sí. 1 Corintios 3, 21 hasta el 4, 1. Capítulo 4, verso 1. 21 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, aquí Pablo incluye de forma plural, se incluye él y también incluye a Sóstenes y a Apolos como apóstoles del Señor. El hecho de que Apolos sea llamado apóstol no significa que no tenía que haber sido dirigido.
Él fue enviado, pero a la vez fue enseñado. Lo tomaron Aquila y Priscila y le describieron bien el camino de Dios para que cuando fuera enviado predicara bien la palabra de Dios. Es decir, un apóstol no nace de la noche a la mañana, se forma en el ministerio y luego es enviado ahora sí a hacer la obra. Si usted lee a Apolos, es un predicador de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, con señales de forma efusiva. Yo anhelaría tener gente como Apolos en este presente siglo para hacer la obra de forma poderosa. Estos no aguantan nada, le predican a cuanto sea y los traen acá. Propusimos traer hoy uno por cada célula y vi solo 4 manos levantadas de nuevos. Ven cómo nos falta esa agresividad. Tal vez fue que las cumbres nos opacaron el asunto, las dos, de lo que queríamos hacer. Pero bueno, ahí seguiremos insistiendo, haciendo la obra de Dios. Otro apóstol más, vaya conmigo a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1:19. Lleva la lista. Sóstenes, Apolos, Pablo, Bernabé. Y ahora dice Gálatas 1:19. Dice así: pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, hermano del Señor Jesús. Jacobo es otro apóstol, aparte del grupo de los 70 y de los 12, es otro apóstol del Señor. Primera de Tesalonicenses 2:6. Primera de Tesalonicenses 2:6. Dice así. Ahí se oyen algunas páginas de la Biblia, me gusta eso. La mía es que ya hasta se pegan de tanto uso. Y entonces por eso me cuesta llegar en algunos casos que están pegadas las hojas. Primera de Tesalonicenses 2:6 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Con Primera de Tesalonicenses, este se lee con Primera de Tesalonicenses 1:1. Vuelvo a leer el 6. Ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros. Recuerde que la Biblia es un contexto. Hay que leer todo el contexto, remoto e inmediato. Ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Silvano y Timoteo, 2 apóstoles más. Y a estos ahorita les voy a decir cómo los podemos denominar, y aún aquellos que os vaya llamando en este tiempo. Oiga esto: si Pablo, como apóstol del Señor, nos anuncia que hay falsos apóstoles, si él mismo dice que hay falsos apóstoles, es porque también hay apóstoles verdaderos, ¿sí o no? O sea, hay que sacar conclusiones. Si él mismo nos anticipa que van a venir falsos apóstoles, es porque sí hay apóstoles verdaderos, como él mismo, como Pablo mismo. Mire lo que dice, por ejemplo, Segunda de Corintios 11:13. Pablo advertía de esto. Apocalipsis, usted sabe pasajes que advierten de esto. Ahorita lo vamos a ver. Segunda de Corintios 11:13 dice así. Segunda de Corintios 11:13. Perdón, 11:13. 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles. Estamos hablando que era la iglesia de Corintio, año 57 después de Cristo. Ya la mayoría de los 12 estaban muertos, los 70 también. Algunos ya habían muerto, otros tal vez estaban vivos, como el apóstol Juan. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hermano amado, indudablemente en este tiempo también van a haber apóstoles falsos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y más cuando en este siglo y en este presente siglo, producto de la avaricia y de la codicia y del querer ser más grande, hoy todo mundo se quiere llamar apóstol, porque pareciera que es un grado de honor y dignidad y de cierta clase a nivel cristiano. A nivel de la iglesia cristiana, apóstol pareciera que es como de cierto nivel.
Es decir, yo soy el apóstol, el que nadie puede tocar, al que nadie se le puede dirigir, el que tiene todo el poder. Y no, hermano amado, más bien es un servidor, es uno que ya vamos a ver algo de eso para no adelantarme. Queda claro entonces que si el apóstol Pablo nos advierte de que hay falsos apóstoles, es porque también hay apóstoles verdaderos. Apocalipsis también. El apóstol Juan, o pudiéramos decir el Señor Jesucristo directamente, porque el que escribe la Biblia, en este caso, cuando Juan ve esta visión, es el Señor Jesucristo hablando de boca del apóstol Juan, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo. Y tienen un elogio. Esta iglesia de los Efesios tienen un elogio. Vaya a Apocalipsis capítulo 2 verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya para esa fecha de Apocalipsis solamente quedaba el apóstol Juan. Es decir, hermano amado, ¿a quién iban a probar? ¿A quién ya más iban a probar si ya los dos estaban en la presencia de Dios? Significa que esa iglesia estaba probando a gente que se estaba llamando apóstol. Es decir, que el término era un término normal en la iglesia del presente siglo. En ese momento era un término normal, se usaba normal. Lo que pasa es que había gente que lo usó mal y que hubo falsedad. Y esta iglesia de los Efesios era una iglesia que, usted sabe, la iglesia de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios es la carta que pudiéramos decir de mayor doctrina, de mayor profundidad, de mayor riqueza, de mayor plenitud. La carta a los Efesios, que por supuesto es escrita mucho antes, es un deleite leer el libro de los Efesios, que usted y yo lo hemos leído muchas veces. Es donde se nos da toda la doctrina de la gracia de Dios, de la predestinación, de la elección, de la escogencia de Dios. Tenemos doctrina, y esta iglesia era experta en la palabra y los pasaba por el tamiz. Este es un falso apóstol. Y habían características que eso lo vamos a ver. ¿Cuál es la función entonces de un apóstol verdadero? ¿Cuál es la función de un apóstol verdadero moderno? Hablemos de apóstoles modernos, que hoy la gente se asusta. Es más, hoy alguien se presenta como apóstol en un mundo secular, la gente se va de espaldas y dice, ¿cómo apóstol? ¿Qué es eso? ¿Usted apóstol? Si yo de eso de apóstol solo lo he oído en ese cuadro de la Santa Cena, que está Jesús con los 12 apóstoles. Eso es lo único que yo sé de apóstol, y que solo esto existieron. La gente se asusta, la gente se asusta. Sin embargo, la Biblia nos dice que sí están. Pero hermano amado, los vamos a ver en la función correcta. ¿Cuál es el apóstol? ¿Cómo es su función correcta? Vamos a Romanos 15. Por lo menos hay dos características o dos funciones de los apóstoles. Número uno, los apóstoles, número uno. Vamos a leer varios versos, pero vamos a lo número uno. Los apóstoles, número uno, función uno, son los que extienden la obra. Los apóstoles son los que extienden la obra, la predicación del evangelio. Y número dos, los apóstoles son los que mantienen la pureza de la doctrina. Número uno, los apóstoles son los que extienden la obra, la predicación del evangelio. Y dos, son los que mantienen la pureza de la doctrina. Romanos capítulo 15 dice así. Romanos 15:15 dice de la siguiente manera: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Número uno, función de un apóstol es la predicación del evangelio, es
llevar a Jesús a la gente, al corazón de la gente. Y Hechos 2:42 me da también la función número 2 de los apóstoles, tanto los apóstoles del Cordero como los apóstoles del presente siglo. Hechos 2:42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles se encargan de la pureza de la doctrina. Oiga, por ejemplo, los corintios. Hablemos de los corintios. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué les enseñó el apóstol Pablo a los corintios? Les enseñó acerca de la cena del Señor. Les habló acerca del tema de la idolatría. Les habló acerca de la resurrección, un tema sumamente polémico. La resurrección en los últimos tiempos. Temas vitales. Les habló de temas como la santidad. Si hubo una iglesia a la cual el apóstol Pablo les habló de santidad, fue la iglesia de Corintios. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo con la iglesia de Corintios? Poner pureza de doctrina, establecer la doctrina fundamental de la iglesia, la cual hoy también es nuestra doctrina. Así que, hermano amado, así como un apóstol, así como un profeta tiene una profecía, así como un maestro tiene una enseñanza, un apóstol tiene una misión. Así como un profeta tiene una profecía, y así como un maestro tiene una enseñanza, un apóstol tiene una misión, una encomienda de Dios. Y oiga, a estos apóstoles les podemos llamar de la siguiente manera. Vaya conmigo a Hechos 14, a los apóstoles que fueron llamados después del grupo de los 12. Vaya a Hechos 14, verso 1. Hechos 14. ¿Sí vamos bien? ¿Están entendiendo? ¿No se me está quedando ninguno? ¿Sí? ¿Van bien todos? Digan amén si van entendiendo. Ah, bueno, qué dicha. Hechos 14, 1 en adelante. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablándole con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Quiénes predicaban el evangelio? Los apóstoles. Ahora vamos a otro verso, ahí mismo en Hechos. Déjeme llegar a este verso. Ya tengo que ir casi que ir avanzando. Vaya conmigo a Hechos. Déjeme ver el primer viaje misionero de Pablo. 13, Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, que son dones. Vimos que el libro de Corintios nos dice, número 2, profetas, y lo tercero, maestros. Habían profetas y maestros. Entre estos, oiga los profetas y maestros que habían. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que fue la iglesia donde vinieron los primeros cristianos, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es el mismo Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo, iglesia? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo. O sea, no tomaron a otros, habían 3 más, creo, pero a los que apartaron fue a Bernabé y a Saulo. ¿Y quién los apartó? El Espíritu Santo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué sucedió ahí? Inmediatamente lo que sucedió, siendo ya
Oiga, ya Pablo y Bernabé y los demás operaban en dos dones, en el don de profecía y en el don de maestros. Y a estos dos ahora el Espíritu Santo los aparta para que vayan a hacer la primera labor apostólica, que es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Que por cierto, hermano amado, yo creo que hay muchos misioneros que han hecho labores apostólicas, que además de que son misioneros, son apóstoles del Señor, haciendo obras en el mundo entero poderosísimas, abriendo brecha, estableciendo iglesias, levantando un avivamiento en todo el planeta. Esos son apóstoles del Señor, son apóstoles que les llamaríamos en este caso apóstoles del Espíritu Santo. El apóstol Pablo y todos los que han venido hasta hoy son apóstoles que vienen a ser ungidos y respaldados por el Espíritu Santo. Por eso decimos que el grupo de los 12 tienen un grado de exclusividad. Son los 12 apóstoles del Cordero, al cual la Biblia les da una mención específica. Así que pudiéramos decir entonces, bueno, ya vimos que hay 9 aparte de los 70 más 12 serían 89. Solamente que ya vimos acá en la Biblia. Y hoy podemos decir que hay apóstoles también llamados por Dios, porque vamos a ver cuáles son las credenciales. Quinta pregunta: ¿cuáles son las credenciales de un apóstol? Vimos pregunta número 1, ¿qué es un apóstol? Número 2, ¿hay más apóstoles después de los 12? Número 3, ¿fueron los 70 los últimos apóstoles? Número 4, ¿cuál es la función de los apóstoles modernos? Y número 5, ¿cuáles son las credenciales de un apóstol? Vaya a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios 12, que por lo menos aquí yo veo 3 credenciales, 3 máximas en el ministerio de un apóstol. 2 de Corintios 12, 11. Llegaron. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Verso 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Número 1, la primer credencial de un apóstol es que tiene una paciencia sobrenatural. Un apóstol tiene una paciencia sobrenatural. Dice el verso 12: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Tiene una paciencia sobrenatural. Número 2, por señales, prodigios y milagros. Un apóstol tiene poder sobrenatural, tiene un poder sobrenatural. Y número 3, no busco lo vuestro, verso 14, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Un apóstol tiene un amor sobrenatural. 3 características del ministerio apostólico. Así que al fin de cuentas, hermano amado, lo que Dios quiere es que a todos estos que Dios establezca sean puestos para edificar el cuerpo de Cristo. Y esta es una labor pionera, una labor protón del ministerio apostólico, una labor de abrir brecha. ¿Para qué? Para que la iglesia esté bien cuidada, bien adoctrinada, y que sea una iglesia de poder. Yo creo que si hay algo que tenemos que orarle al Señor en este tiempo es: Señor, danos poder a la iglesia. Necesitamos clamar a Dios por poder. La iglesia, y se los he repetido varias veces, escasea de poder. La iglesia está escasa de poder. Y yo creo que nosotros, los hijos de Dios, sus hijos, tenemos que orarle a Dios para que nos respalde con poder, para que la iglesia, para que el mundo crea que la iglesia es el cuerpo de Cristo, para que el mundo crea que la iglesia es la representante de Cristo aquí en la tierra. Y cuando todos estos dones sean avivados, podemos hacerlo de forma poderosa. Así que digámosle al Señor que avive esos dones. Póngase de pie. Vamos a terminar.